buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, compañeros, familia carne y sangre, familia de la fe. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. Si me reconocen, ¿ustedes saben quién soy yo? Correcto, yo soy el profesor Ramón Mendoza, otra vez hablando de lo que más me gusta, la palabra viva y eficaz de Cristo, la palabra de Dios, esa palabra que nos alimenta, que nos hace crecer para llevar una vida y vida en abundancia. Amén. Hoy quiero ir allí hacer un comentario bíblico y lo hago siempre con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de mi Señor Dios Todopoderoso y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas en todas las demás áreas. Allí los invito a que lean la palabra, abran la Biblia en 2 Corintios 5:23. Es un versículo muy conocido por el pueblo de Dios. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, no dice con Cristo. Una cosa es andar con alguien y otra cosa es andar en alguien. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el caminar cristiano, hermanos, amigos, compañeros, es continuo, es permanente, son las 24 horas del día, son los 30 y pico días del mes, 30, 31, depende, los 365 días del año. El caminar cristiano, repito, es permanente. Aquí nos habla de que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es Cristo? Cristo es un espíritu vivificante, porque antes éramos alma viviente. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:45. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios por haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Amén. De eso se trata. Antes éramos en la tendencia carnal, ahora es espiritual. Antes éramos de un sistema natural, ahora somos también sobrenatural. Entonces podemos decir que ahora llevamos una vida naturalmente sobrenatural. Y para eso el ser humano es tratado cuando llega a las manos de Dios, llega como criatura, entonces Él trae los oídos físicos, los ojos físicos, trae los sentimientos, trae las emociones, trae las voluntades de Él, trae los pensamientos, es decir, esa mente natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando la persona empieza su caminar cristiano o está ya en ese caminar cristiano, es continua, permanente el proceso, es todos los días. Esta palabra de Dios es viva y eficaz y es una fuente inagotable de sabiduría. Por lo tanto, todos los días nos enseña algo nuevo para ponerlo en práctica. Cuando el Señor Dios Todopoderoso obra en nosotros, empieza entonces a abrirnos los ojos espirituales, abrirnos los oídos espirituales, nos cambia el corazón de piedra,
nos abre el entendimiento. Es decir, que el que comenzó la buena obra la va perfeccionando hasta la venida de Cristo. Porque Dios cumplirá su propósito en mí, diga. ¿Y cuál es el propósito? Precisamente formar en nosotros, en cada uno de nosotros, la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y luego empieza esa santificación. La palabra dice, santifícalos en su verdad, dice mi Señor Jesús, diciéndole al Padre. Empieza y nos da la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que fuimos dotados. Estamos ya listos para ser preparados y capacitados porque ya tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos que activarla. Es decir, entrar en ese proceso de activación del mundo sobrenatural en Cristo Jesús. Nos da también la fe de Cristo. Gálatas 2:16 dice, por la fe de Cristo. Todo es un proceso que el que ya dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, es un espíritu vivificante. Entonces, el cristiano está siendo procesado de lo natural a lo sobrenatural. Ya tiene la dotación. Entonces empieza a percibir un mundo diferente. Sigue siendo natural, por eso la charla se llama Naturalmente Sobrenatural. Y le voy a mostrar 5 casos nomás, hay muchos por supuesto, en la cual se diferencia un hombre natural, carnal, a un hombre espiritual. El hombre natural, primero, por ejemplo, él tiene que ver para creer. Y eso es normal. En ese mundo es normal. Pero en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, es creer para ver. Entonces ya empieza ese choque. ¿Dónde lo hice? Por allá lo hice en Juan 11, del 39 al 40. Cuando la resurrección de Lázaro, las hermanas le cuestionaron a mi Señor Jesús, que ya eran 4 días que ya día, ya el cadáver, etcétera, está pasado. Entonces el Señor le dice allí en esa cita bíblica, no le dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí se cumple creer para ver. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la fe de Cristo, no la mía. Por eso el cristiano, si duda en la fe, pues no agrada, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Elemental. Entonces va cambiando el chip. En el mundo natural se nace para morir. Y es verdad. Pero en el mundo sobrenatural, en Cristo Jesús, es morir para nacer. Morir al pecado. Hacer morir el pecado en la carne para nacer, o sea, para vivir en el Espíritu. Eso lo dice Romanos 8:13. Cambia la concepción del cristiano que vive una vida naturalmente sobrenatural. Ya esa mente tiene la mente natural y la mente sobrenatural, la mente de Cristo. También el tercer caso sería que algunos se santifican para ser salvos. Y está bien, no están haciendo nada mal. Pero si conocemos la Escritura, vamos a la fuente, nos damos cuenta que nosotros fuimos salvos. Dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es un don de Dios. Somos salvos.
En segunda de Timoteo 1:9 dice que nosotros fuimos salvos desde el principio del mundo, no por obras, sino por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que nosotros no nos santificamos para ser salvos, sino como somos salvos, ahora nos santificamos, porque esa es la cualidad de la persona salva. Él se santifica cada día más, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 por allá. Nadie verá al Señor. Nadie verá lo que el Señor hace en vida para los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinaremos en vida con Cristo Jesús. Romanos 5:17, para luego reinar para vida eterna. Romanos 5:21, para vida eterna con Cristo Jesús. O sea, el reino es aquí y es allá. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual y no consiste en comida ni en bebida, sino justicia, paz y gozo. Que reine la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, en mis sentidos. Es decir, yo puedo ver y oír las noticias, eso es real, pero yo declaro la palabra de Dios creyendo para ver los milagros cada día. Por eso hay pueblo que se santifica para ser salvos y otros sabemos que somos salvos, entonces nos santificamos aún más. Y la santificación nos lleva a trabajar en la obra del Señor, a evangelizar, a hablar la palabra. Es decir, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato y lo estamos haciendo por agrado, por agradecimiento, porque estamos felices y gozosos en el caminar cristiano, para que las personas lleguen a los pies de Cristo. De eso se trata. Entonces, estamos colocando la mirada en Cristo todos los días, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo eso. Entonces, cuando estamos ocupados con las cosas del Señor, no estamos ignorando las maquinaciones del enemigo. Aquel que ruge como león, que está buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús, que es el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Esa es otra concepción. La cuarta es que algunos o muchos ofrendan para que Dios les bendiga, porque eso está ahí en Malaquías 3:9 y 10 por allá. Dice que traer las ofrendas, los diezmos al alfolí, y abriré, si no es hora, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Allí el pueblo traía las ofrendas para que Dios le bendijera. Ofrendar para que Dios me bendiga. Ahí en Malaquías. Ese es el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Dios ofrendó la vida. Como Él ya ofrendó, entonces dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, que ahora nosotros ofrendamos porque Dios ya nos bendijo. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. Por eso es el mundo natural y el mundo sobrenatural. El cristiano debe vivir naturalmente sobrenatural. Por eso hay personas, repito, que ofrendan para que Dios le bendiga. Y hay otros que ofrendan porque ya Dios nos bendijo. La quinta y la última.
todo cristiano debe tener la cruz. No se puede admitir un cristiano sin cruz. Vamos al monte allá de los Olivos al Calvario y allá observamos las 3 cruces. La cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesucristo y la de los lados, la de los malhechores. Por allá en Juan 13:41 se forma una discusión entre los dos malhechores. Y usted que no tiene temor de Dios, ¿qué tal? Y tal, y entonces el uno le dice, nosotros estamos así por nuestra condición, porque, esa es la cruz del porque la paga del pecado es muerte. Esas 2 cruces son la cruz del porque, pero uno de ellos se arrepintió y entró al reino de los cielos. La cruz de los malhechores es la cruz del porque la paga del pecado es muerte. Pero la cruz del centro, que es la de mi Señor Jesucristo, es la cruz para. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, ya no tenemos la cruz porque, sino la cruz para. ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Ahora tenemos que decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces la cruz para ser trasladado, para hacer ese crecimiento espiritual, para ser formado, para luego ser manifestado en Cristo y magnificado en Cristo. Ahora es para. Vamos a tener en esa cruz padecimientos y aflicciones. Sí, no importa. Tal vez por allá lo dice Romanos 8:17, pero también lo dice en 2 Corintios 4:8-9. Tal vez estemos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque ahora es la cruz del cristiano, la cruz de mi Señor Jesucristo, que es la cruz para que tengan vida y vida en abundancia. Todos esos padecimientos, todas esas aflicciones, todo eso están en la cruz para. Pero Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es la vida del cristiano transformado, del cristiano que ya no tiene la naturaleza pecaminosa de Adán, sino ahora es participante de esa naturaleza divina que es Cristo. Ese es el cristiano que vive una vida naturalmente sobrenatural en Cristo mi Señor Jesús. Amén y amén.